Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el vídeo de hoy os traigo mi resumen de lecturas del mes de octubre. Bienvenidos. En general ha sido un mes lector muy interesante y aunque quería haber hecho el Leo Autoras de Octubre, que es esta propuesta de solamente leer autoras a lo largo de todo el mes de octubre, pues mis planes lectores han ido un poco por otros derroteros, aunque sí he leído a muchas autoras y ahora hablaremos de eso. La primera novela que terminé es una novela en inglés. Yo no he encontrado disponibilidad de edición en español, lo cual es una pena porque es una novela magnífica y está editada en esta colección de Penguin de clásicos modernos que tienen este colorcito así verde. Y la verdad es que es una colección que me encanta, que tiene Penguin de obras muy conocidas y también de obras de otros países que no son de habla inglesa y que también son obras magníficas y que de alguna manera rescatan y ponen a disposición de los lectores, lo cual, bueno, me encanta. Esta novela se llama Season of Migration to the North, traducido sería Estación de Migración al Norte. Es del escritor sudanés Tayeb Salih. Esta novela se publica originariamente en Sudán en 1966. El autor es traductor, intérprete, trabaja para algunos servicios de la BBC, más tarde trabaja para las Naciones Unidas. Esta novela habla de los abusos del colonialismo, habla de la necesidad de hablar sobre todo el daño que ha hecho el colonialismo y sobre lo difícil que es para un país, para una sociedad, para unas personas salir de una tiranía, lo voy a llamar. Y bueno, esta novela me ha hecho investigar un poquito sobre la historia de Sudán de los últimos siglo, vamos a decir, de la que yo por supuesto no sabía nada. Y esta es una de las cosas que me encanta de la literatura y que busco activamente, es libros de otros países, idiomas, culturas de las que yo no conozco nada, y esto también me ayuda a acercarme un poquito a su historia y a su problemática. Es una novela que es una novela de la que es difícil hablar. Puedo decir que es una novela muy poética, es una novela muy breve, es una novela muy perturbadora en el mejor sentido de la palabra, realmente te remueve y te hace pensar y plantearte determinadas cosas. Tiene unos personajes fascinantes y además la forma en la que está manejado el tiempo y en la que está contada la historia es muy interesante y muy emocionante también. ¿Y de qué va esta novela? Ya digo que es muy difícil hablar de la novela porque realmente es una novela que hay que leer y que es difícil transmitir, pero espero estaros transmitiendo mi emoción con respecto a esta novela, generaros un poquito de interés, y para los que leéis en inglés, bueno, la verdad es que es muy recomendable. El protagonista narrador, vamos a llamarlo así, regresa a su pueblo natal, un pueblo al lado, cerca del río Nilo, y después de 7 u 8 años de haber estado estudiando en Inglaterra y de haber estado estudiando en concreto literatura. Él es escritor, es poeta, y bueno, regresa al pueblo después de todos estos años, un poco de visita, sin saber muy bien si tiene intención o no de quedarse allí. Y allí en el pueblo conoce de la existencia de una persona nueva. Como es un pueblo muy pequeñito, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es todo el mundo, y cuando llega, digamos, un extranjero para el pueblo,
bueno, pues es una noticia, ¿no? Es una cosa interesante y emocionante, y él se va enterando a través de su familia y sus amigos sobre esta persona extranjera que ha venido hace unos cuantos años con su familia, con su mujer y sus hijos, se ha establecido en el pueblo y digamos que ha removido un poco las estructuras del pueblo. Pero bueno, esto es solo la introducción. Este personaje misterioso al que luego vamos a ir conociendo cada vez más y cada vez conocemos más de su historia a través de la narración, ya digo, de este como narrador principal. Bueno, en su vida nada es lo que parece, y vamos descubriendo poco a poco también cómo se ha tratado a estas personas que han, digamos, terminado estudiando en Inglaterra, que de repente son en parte como animales exóticos que hay que observar y que hay que conocer porque es interesante, porque es algo diferente. A pesar de que nuestro protagonista es una persona extremadamente brillante, inteligente, trabajadora, nadie en Inglaterra le toma realmente en serio. O sea, siempre le tratan y le dejan como si fuese inferior por no ser nativamente inglés. Y luego también hay una exploración muy interesante sobre las relaciones, vamos a decirlo, personales, ¿no? Pasionales, amorosas y demás. Y es que es cómo le ven las mujeres, cómo le tratan las mujeres. Y bueno, ya digo que es una reflexión muy interesante sobre el colonialismo, sobre el racismo, sobre la homofobia, sobre también el choque entre las religiones. Bueno, en general, ya digo, una novela súper interesante. En fin, os la recomiendo mucho. Las siguientes 3 novelas que leí fueron las de la recién nombrada Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux, y como de esto ya hice un vídeo especial que os dejaré por aquí por si no habéis visto. Si os interesa saber mi opinión más detallada y completa sobre estas novelas, podéis acudir a ese vídeo. Para los propósitos de este vídeo, lo que sí diré es que Annie Ernaux tiene una escritura muy directa, muy sincera, que por lo que se caracteriza su obra, creo que prácticamente al completo, es porque es una narrativa autobiográfica. Lo que se narra en sus libros son eventos de su propia vida. Los años es quizás su novela más larga en el tiempo, que abarca un tiempo más extenso, de hecho casi toda su vida, porque escribe esta novela cuando casi tiene 70 años y cuenta, bueno, pues toda su vida de una manera así como muy a vista de pájaro. Y sin embargo muchos de sus otros libros cuentan momentos muy concretos. El acontecimiento cuenta un suceso que pasó cuando ella era niña, y es que su padre, bueno, se le fue un poco la pinza y, según ella, intentó asesinar a su madre. Y esta es La vergüenza, y en El acontecimiento narra las semanas durante las que, cuando era muy jovencita, iba a la universidad, descubre que está embarazada e intenta tener un aborto de manera ilegal, porque en su momento en Francia esto era ilegal, y un poco su soledad y su desesperación y, bueno, su sufrimiento, tanto, digamos, administrativo, en el sentido de cómo encuentro a alguien que me ayude con esto, y también su sentimiento psicológico, ¿no? De, bueno, pues a todo el mundo esto le da un poco igual, y como no es su problema, ¿no?, más o menos la van dejando de lado. Ya digo, os dejaré el vídeo completo abajo en la caja de descripción.
Lo siguiente que leí fue en digital y es un libro del que también hablé en mi otro vídeo. Se llama De cómo conseguí mi herencia, es de la escritora norteamericana Dorothy Gallagher. Es un libro muy cortito y es un libro también autobiográfico. Está escrito con una ironía y con un ritmo muy apetecible. La verdad es que es un libro muy cortito en el que cuenta muchísimas cosas, principalmente la historia de la familia de sus padres, o sea que de su madre y de sus hermanas, y de su padre y también de sus amigos y de sus hermanos. Y es que sus padres, siendo muy jóvenes, muy a principios del siglo XX, se mudan, por así decirlo, emigran a Estados Unidos desde un pueblecillo de una región que está, bueno, entre Ucrania y Rusia. Es un libro en el que habla de muchas cosas y esta escritora también es muy sincera. Habla del aborto, habla de la superación de la muerte, habla de cómo uno puede encajar, porque claro, ella ya nace en Estados Unidos, ¿no? Entonces es como esta reconciliación entre sus tradiciones familiares y sus fiestas familiares y sus cosas familiares contra, pues evidentemente, una sociedad y un colegio y un entorno que ya no se corresponde con esas tradiciones. Y también es un poco una reflexión sobre la identidad y también sobre el racismo, también sobre la xenofobia, sobre cómo progresivamente, porque ella vive y crece en Nueva York, sobre cómo progresivamente se van formando comunidades de diferente procedencia, ¿no? Pues están los judíos, están los irlandeses, están los italianos, y cómo ciertos barrios, ¿no? y ciertas comunidades van evolucionando a lo largo del siglo XX en Nueva York, también bastante interesante. Y bueno, ya digo que si os interesan los relatos autobiográficos, también otro muy recomendable. Lo siguiente que leí, y que algunos de vosotros ya sabéis porque hemos hecho una lectura conjunta como parte de este reto Dostoyevsky, que es ir leyendo todas las obras del escritor ruso, y yo propuse empezar con dos de sus predecesores y dos de sus grandes influencias. Una de ellas es Alexander Pushkin. De nuevo hice un vídeo especial sobre Alexander Pushkin porque tuvo una vida increíble, que os dejaré también en la descripción por si os interesa. Leímos Evgeny Onegin. Esta es una de sus novelas más conocidas, más famosas, y es una novela en verso. Es una novela que tardó más de 7 años en escribir, cosa que me invita a pensar que en realidad es una historia muy personal, era una historia muy personal para él, y quería encontrar la manera correcta, voy a decir entre comillas, para él de contarla, y yo creo que también se significó mucho con los personajes. Bueno, tengo que decir que efectivamente esta novela es increíblemente maravillosa. Esta edición de cátedra tiene una introducción magnífica, muy amplia, habla sobre la vida de Pushkin, sobre la obra de Pushkin, habla un poco sobre la traducción, porque al ser una novela en verso, esta traducción es en verso también. Y bueno, además es una edición bilingüe en la que, bueno, pues por aquí viene en ruso y esta es la versión española. Hay algunas otras traducciones en español, creo que al menos otras 2, y creo que alguna de ellas no es en verso. Claro, yo creo que la gran decisión de cómo traducir una obra en verso y también intentar balancear, ¿no?, sobre el contenido y el continente, porque evidentemente la forma, que siempre importa, en este caso, pues claro, en este caso en las novelas en verso es todavía más importante. Igual que pasa con la poesía, que es tan
tremendamente difícil, si no imposible de traducir. Creo que esta traducción es magnífica. Yo no sé cuántos años ha tardado el traductor. He estado intentando investigar algo por internet del traductor, he conseguido 0. El traductor se llama Mikhail Chilikov. Esta es una novela que, al ser en verso, aunque parezca que tiene muchísimas páginas, en realidad es una historia muy cortita, muy comprimida, porque este formato de poesía comprime mucho las cosas, lo que no quiere decir que nos quedemos con las ganas de nada. De hecho, me ha encantado leer en este formato y me parece que la historia llega de una manera muy especial y con muy poquitas palabras el autor consigue transmitir, y el traductor consiguen transmitir muchísimo, y realmente llegamos a conocer a los personajes, realmente llegamos a poder ponernos en su piel y bueno, pues sentir sus alegrías y sus penas, lo cual me ha encantado. Es una historia muy interesante, me parece a mí que es una historia muy interesante, que tiene 2 o 3 giros bastante inesperados, voy a decir. Es una historia que además se ve cómo está la transición de Pushkin desde el romanticismo. Normalmente a él se le enmarca dentro de este movimiento, ¿no?, del siglo XIX del romanticismo, porque es verdad que en sus inicios tuvo mucha influencia de Lord Byron, sobre todo al que leyó muchísimo, muy extensamente. Entonces, como digo, es una novela que parece en un principio que va a ser la típica novela romántica con los típicos protagonistas románticos, en el sentido de la existencia de la naturaleza, el disfrutar del momento, el creer en este amor idealizado, ¿no?, y el tener a la persona amada casi más en nuestra imaginación, ¿no?, que una persona real con la que uno pueda tener una relación. Pero poco a poco, según va pasando, se va transcurriendo la historia, pues Pushkin claramente se va alejando de estos tópicos del romanticismo y hace otras cosas. ¿Y cuál es la historia? Nuestro principal protagonista es Evgeny Onegin. Él es un joven de la aristocracia, un joven rico que bueno, pues dedica su vida a los eventos sociales, a los bailes, a las casas de apuestas, y vive en esta sociedad descrita como una sociedad absolutamente falsa, donde todo el mundo finge ser algo, donde todo el mundo busca algo, algún interés más allá, ¿no?, de la relación puramente personal, donde nadie es sincero, todo el mundo lleva máscaras, todo el mundo miente, todo el mundo... Bueno, entonces Onegin llega un momento en que ya se cansa de todo esto y circunstancialmente un tío suyo fallece y le deja en herencia su hacienda, que está pues en un poblado en el campo, lejos de la gran ciudad y lejos de todos los salones de baile. Así que Onegin se muda allí y en un principio un poco reticente de qué narices va a hacer él allí en el campo. Y es verdad que al principio, bueno, pues aunque durante unas semanas agradece la soledad, se lee todos los libros de su tío, intenta escribir, pero bueno, parece que tampoco nada le interesa demasiado. Y en ese momento regresa al pueblo uno de los... bueno, pues de las personas que vivían allí, y este es Levin, que ha estado estudiando fuera, en el extranjero, es poeta, es más joven que Onegin y todavía tiene esta inocencia y esta pasión por la vida y esta pasión por el amor. Y bueno, los dos se hacen amigos, aunque Onegin siempre le mira un poco como entre envidia su inocencia y aparte teme, ¿no?, de que cuando se encuentre con la realidad del mundo vaya a sufrir mucho.
El caso es que se hacen muy amigos y esta amistad es una amistad muy importante dentro de la vida de Onegin. Luego está también en el pueblo otra familia de, bueno, digamos, bien posicionada socialmente, que tiene dos hijas, que son Olga y Tatiana, que bueno, pues son dos jóvenes también. Y Olga está descrita como una chica bella, interesante, un poco no que cumple con todos los estándares y todo lo que se espera de ella. Y Tatiana, sin embargo, es un poco su antítesis. Y a Tatiana lo que le gusta es más la soledad, lo que le gusta es leer, lo que le gusta es pasear en el bosque, no le gustan los jaleos de la sociedad y de hecho huye de ellos. Y bueno, digamos que Tatiana es la típica protagonista romántica, es decir, le gusta más la soledad, le gusta más la lectura, se enamora de una idea que ella tiene en su cabeza que personaliza en Onegin. Y a partir de ahí, esto es un poco como la introducción, a partir de ahí empiezan a ocurrir muchas cosas, la vida continúa pasando y los años continúan pasando y digamos que vemos a estos personajes muchos años después, al final de la novela, que de alguna manera se reencuentran. No sé si habéis, seguro que conocéis la canción de Adele que se llama When We Were Young, que la verdad es que la tengo, me ha saltado ayer según volvía del colegio con mis hijos en el coche, porque la tengo en una lista y entonces, bueno, pues de vez en cuando me salta. Yo creo que es una de mis canciones favoritas de Adele, que si no sabéis qué cuenta la historia de una chica una señora que ya en sus años, digamos, de madurez, que va a una fiesta y de manera inesperada se encuentra allí a un antiguo amor. Entonces esto le genera un gran choque y le hace recordar, ¿no?, sus años más jóvenes y le hace recordar ese amor y esa relación que tuvieron. Bueno, pues en Onegin pasa algo parecido, ¿no? Muchos años después, ya cuando bueno, pues todos son mayores, se encuentran inesperadamente en una fiesta después de haber pasado muchísimos años sin verse. Y bueno, no voy a decir nada más para los que no queréis saber nada de las historias que leéis. Y bueno, súper recomendable. Si os gustan los clásicos, si os gustan los rusos, si os gusta, por supuesto, la poesía, súper recomendable. Os lo recomiendo muchísimo. Tatiana se ha convertido, ha pasado a la lista de uno de mis personajes favoritos y bueno, estoy encantadísima de haber leído este libro. Ahora he hecho lista de los otros libros de Pushkin que hay traducidos al español para ir poco a poco leyendo sobre ellos. Bueno, el siguiente libro que he leído fue este de la escritora española Inés Martín Rodrigo, que se llama Las formas del querer. Es un libro que ha salido publicado este año y que ganó el premio Nadal de 2022. Los premios literarios y yo tenemos una relación de momento algo confusa, pero bueno, este libro no lo cogí por haber ganado el Nadal, lo cogí y lo he leído porque creo que ya comenté en algún otro vídeo, me he apuntado a una serie de talleres que organiza la librería La Central y este era una de las lecturas. El taller en particular de este libro va a ser con la escritora, todavía no ha sido, y bueno, este ha sido el motivo por el que elegí leerlo. Me cuesta mucho hablar de libros que a mí no me han llegado especialmente, pero que evidentemente pueden gustar a otras personas. En este libro se habla de muchos temas muy importantes de los que creo que hay que hablar y hay que hablar más y hay que
iniciar conversaciones como la que se inicia con este libro, con lo cual esa es una de las razones por las que me alegro de haberlo leído, para descubrir que efectivamente hay ciertos temas de los que hay que continuar hablando, y este es uno de ellos. Uno de los grandes temas que trata este libro es el de las enfermedades mentales, que por cierto os tengo que recomendar muchísimo el vídeo de José del canal de Libros en el Fin del Mundo, que os voy a dejar un enlace abajo, que ha hecho hace muy poquito, y es un vídeo muy largo pero muy interesante, en el que habla sobre las enfermedades mentales, sobre la literatura y las enfermedades mentales, y también comparte un poquito de su propia experiencia. Como ya he dicho, creo que es un tema muy importante del que tenemos que hablar más, se tiene que hablar más de esto, porque es verdad que durante mucho tiempo, y quizá en muchos sitios aún sean temas que, bueno, pues la gente no quiere, no se atreve, no sabe cómo, ¿no? Entonces, en ese sentido es un libro que plantea esta cuestión, ¿no? y la plantea de una manera muy personal y muy cercana, y yo creo que en ese sentido lo hace muy bien. También plantea otros muchos temas, evidentemente entre ellos son las formas del querer, como viene anunciando en el título, ¿no? Y entonces va contando las diferentes historias de diferentes personas y de diferentes parejas de personas, ¿no? Y entonces habla pues de este querer entre abuelos y nietos, del querer entre marido y mujer, entre amigos, entre vecinos, entre hermanos y hermanas, en fin, hay un montón de personajes en esta novela, y en ese sentido tengo que decir que no creo que haya cumplido con las expectativas que yo tenía a partir del título y a partir de lo que había escuchado hablar sobre el libro, y por eso quizá me ha resultado un poco decepcionante. La otra cosa que me ha pasado con el libro es que trata muchísimos temas. Yo creo que intenta abarcar demasiado, entonces hay demasiados, para mí, cambios muy bruscos entre temas que se quedan un poco demasiado en la superficie, otros en los que profundiza más. Bueno, en fin, que esa parte me ha resultado un poco extraña. Y luego también lo otro que me ha resultado extraño y que creo que ha contribuido a que sea un libro que no termina, con el que no termino de conectar, es que hay una primera parte muy clara en la que se empieza contando la historia de los abuelos de Noray, que en gran parte de la novela es nuestra narradora. Ella se pone a escribir, tras la muerte de sus abuelos, su historia, que su abuela le ha ido contando a lo largo de los años, pues cómo crecieron, cómo se conocieron, cómo fue su matrimonio, cómo tuvieron a su madre, y esa es una gran parte de la historia, ya digo, es como más o menos la mitad del libro. Y luego en la segunda mitad del libro cambia drásticamente de registro y de tema y de personajes, y esto me ha desconcertado un poco, tengo que decir, y es que Noray empieza a contarnos su propia historia y bueno, un poco los problemas y las dificultades que ha tenido, las enfermedades que ha tenido, y cómo ha ido lidiando a lo largo de su vida con todo eso, cómo han ido lidiando los que la rodean, también sus amigos, su hermana, su familia. Y esto me ha resultado un poco desconectado, o sea, casi es como si hubiese empezado a leer otro libro diferente. Y bueno, tengo que decir también que esta es una historia que está dentro de otra historia, es decir, hay un manuscrito que otro de los protagonistas, que es Ismael, que es el primero que conocemos, descubre y se pone a leer, y ahí es donde está la historia de Noray, que relata sobre sus abuelos y luego sobre su propia historia. Y esta estructura
no lo sé, no me ha convencido mucho. Y además tengo que decir que el estilo de la autora me ha resultado excesivamente simple, excesivamente lineal, y la verdad es que la forma de esta historia no me ha terminado de llegar, no hemos llegado a conectar. Pero tengo que recomendaros una reseña del canal de José Gómez, que os voy a dejar su vídeo abajo también en la descripción, que hizo hace unos meses sobre esta novela, una reseña buenísima, me encantó. Ya por último leí el relato de Carlos Fuentes, Aura, que además tengo en esta edición ilustrada por Alejandra Acosta. Este es un relato que tenía pendiente desde hace bastante tiempo, entre otras cosas porque es un relato que se conoce porque es un relato de terror, pero además es un relato que se conoce porque está escrito en segunda persona. Es decir, casi toda la narración está con los verbos en segunda persona, que no es una forma habitual porque realmente es muy complicado escribir durante muchas páginas en segunda persona, pero el efecto que tiene sobre el lector es brutal, te envuelve completamente y efectivamente te crees que eres tú al que le está pasando todo lo que cuenta. Y esta es parte de la gracia, ¿no?, de este relato, y creo que es parte de que resulte tan escalofriante y de que consiga que nos impliquemos tanto como lectores en la historia. Os leo solo cómo comienza. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferiblemente si ha vivido en Francia algún tiempo, 3.000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiado estudio. Solo falta tu nombre, solo falta que las letras más negras y llamativas del anuncio informen: Felipe Montero. Se solicita a Felipe Montero, antiguo becario de la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815, acuda en persona, no hay teléfono. Y la verdad es que mi experiencia con los relatos de terror es muy breve porque yo soy muy miedica y no me atrevo, sinceramente, no me atrevo. Pero bueno, este relato me ha gustado mucho. Ya digo que tenía también este interés por la forma de la segunda persona y bueno, es muy interesante y no creo que me necesitéis a mí para venderos lo maravilloso que es este relato cuando es mega archiconocido. Y con esto termino todas mis lecturas del mes de octubre. Contadme qué es lo que habéis estado leyendo vosotros. ¿Habéis tenido algún nuevo favorito? ¿Habéis descubierto algún autor? ¿Y habéis tenido alguna decepción también, como me ha pasado a mí? Me encanta leeros en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no sé qué diablos ha quedado de esto porque